La ansiedad y los ataques de pánico son una condición extremadamente dura y extremadamente interesante. Parte de la dificultad acerca de la ansiedad es que tiene muchos síntomas posibles y que para cada persona estarán hechos a medida. Por ejemplo, síntomas de la ansiedad son taquicardia, hiperventilación, sensación de falta de aire, miedos, comportamientos obsesivos, fobias, incluso miedo a realizar ciertas acciones o, en casos que van empezando a ser extremos, a realizar cualquier acción. Otra de las dificultades acerca de la ansiedad es que no es fácil reconocer que uno tiene ansiedad, porque lo que uno experimenta son todos esos síntomas. Aunque probablemente conozcas a personas que han padecido ansiedad o que la padecen ahora mismo, no es sencillo reconocer que lo que esa persona está padeciendo es lo mismo que te está pasando a ti, porque para ti tus síntomas son muy reales. Una taquicardia es una taquicardia y es difícil a la primera e incluso a la segunda achacarla a un tema de creencias, a un tema de estrés, etcétera, ¿no? Para ti lo que está pasando es algo que afecta a tus constantes vitales, igual que se afecta a tu respiración. No es sencillo reconocerlo. Por otro lado, la ansiedad tiene mucho que ver con los miedos y tampoco es sencillo reconocer que quizás estamos yendo un poco lejos con nuestros miedos, porque para cada cual de nosotros, y más en un estado de ansiedad, cada uno de nuestros miedos está sobradamente justificado. Por ejemplo, la ansiedad muestra muchas veces o viene muchas veces de un creciente o súbito miedo a morir. Y bueno, os voy a decir que el miedo a morir está justificado porque, en fin, a lo largo de la historia ha muerto bastante gente. Entonces, es lógico que en ciertos momentos, más en una cultura que no observa este suceso vital que es la muerte apenas, más que desde el dolor y desde el pánico, pero más bien es un tabú, es normal que cuando de repente, por el motivo que sea, a una persona le viene la idea de la muerte de forma penetrante, entremos en pánico y todas nuestras constantes vitales y nuestro sistema orgánico responda a ese miedo que está ahí encapsulado. Es normal. Sí que tus miedos están justificados. La cuestión es poderlos gestionar para llevar una vida. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Pues que estos pensamientos de miedo nos empiezan a afectar en nuestra vida cotidiana y empezamos a dejar de realizar acciones. Poco a poco nos vamos deteniendo. Generalmente empezamos por acciones que creemos que pueden entrañar mayor riesgo, como cruzar la calle, ¿no? Empieza a salir un miedo a cruzar la calle, a pasar sobre puentes, pasar por túneles, pasar sobre alcantarillas, miedo a ir en ascensor. Empiezan a salir miedos concretos. Pero esto puede convertirse en algo muy generalizado en el día a día. Incluso, por ejemplo, si sabes algo de PNL, de programación neurolingüística, de cómo afecta lo que decimos e incluso lo que pensamos a el organismo y a la vida, es muy posible que desarrolles miedo a hablar e incluso a pensar. No vaya a ser que digas o pienses algo que afecte para mal a tu organismo. Y esto, evidentemente, lo que va generando es que la persona se va deteniendo, va abandonando toda acción vital y va empezando a entrar en un estado de muerte en vida. Otro acto clásico de la persona con ansiedad es que se escucha a nivel corporal de forma muy marcada. Escucha, está atento a su respiración, a sus latidos, a ver si están bien, a ver si van bien. Empezamos a escuchar esas acciones inconscientes de nuestro organismo que funcionan por sí solas
y empezamos a desear controlarlas. Notamos pues que no siempre es constante ni el latido o la respiración, y eso nos preocupa, nos hace observarlo más, y eso mismo genera que el latido y respiración no sean constantes, porque entramos en nervios, salimos de nervios, y eso hace que haya pues unas fluctuaciones que la persona, como se está escuchando atentamente, las marca como peligro inminente. También observamos nuestra orina, observamos nuestras heces, observamos la forma de caminar, empezamos a observar todos nuestros movimientos, incluso los inconscientes, de modo que desarrollamos miedo a todos esos movimientos corporales, que son de hecho los que están marcando que nuestro cuerpo sigue vivo, y tenemos un miedo a esos movimientos. Esto nos mete en un estado de miedo constante a morir. Es la otra cara de la moneda de tener a la muerte por consejera. En este caso, tienes a la muerte por carcelera. La idea de la muerte no debería encarcelarnos, sino hacernos libres. Pero ¿cómo lo hacemos para llegar al otro lado de la moneda? Para mí, un punto de inflexión en este aspecto en mi vida fue el día que me planteé por qué tenía tanto miedo a morir. Yo tenía ansiedad, una ansiedad muy fuerte, con síntomas de los que os he hablado, llegando al punto de apenas moverme de la cama y no hablar con casi nadie. Os hablo de cuando tenía unos 20 años, llevaba 2 años con ansiedad muy potente, ¿no? Y un día pues me pregunté eso, ¿por qué tanto miedo? ¿Por qué tengo tanto miedo, no? Porque al fin y al cabo mi vida no estaba siendo muy satisfactoria, como os podréis imaginar. Entonces, tras estar en silencio un rato, me di cuenta que es que yo amo la vida, amaba una vida idealizada, la idea de la vida. Amo bailar, el sol, el romanticismo, el amor, salir por ahí, amo disfrutar, ¿no? Ir a conciertos, y tengo esa idea. Entonces la muerte, según mi pensamiento en ese momento, me iba a arrebatar todas esas experiencias, me las iba a quitar, ya no iban a estar a mi alcance si yo moría. Por eso tenía tanto miedo a la muerte, porque me iba a quitar todo eso que a mí me encantaba. Sin embargo, como os digo, mi vida estaba muy lejos de seguir, de ser ese ideal que yo amaba, porque estaba viviendo en un estado de detención, de criogenización vital. Es más, yo sentía que si yo tentaba a la vida con una simple ilusión, agarrándome a algo que yo deseaba, a un sueño, por pequeño que fuera, como ir a bailar, si yo me agarraba a la ilusión de, venga va, que voy a salir un rato, sentaba que eso era tentar a la vida, que era como retarla, y que si lo hacía, la vida me iba a ser arrebatada por osada, por descarada, por tentarla. Hasta ese punto. ¿Y qué pasa? Pues que me di cuenta de que estaba emulando la muerte en vida. Vi que era un mecanismo, de hecho, muy inteligente, mediante el cual le estaba diciendo a la muerte: no te temo, no tienes nada para quitarme. Yo ya te conozco, ya te tengo, ya estoy en muerte. Por lo tanto, no necesito que vengas. No me puedes quitar nada. Ese mecanismo, que de hecho me parece muy inteligente, me estaba quitando la vida día a día. Ese fue un gran momento, pero tardé todavía unos 2 años más en poder llevar a la práctica lo que ese momento me había ayudado a vislumbrar. Durante esos 2 años me estuve medicando con tranquilizantes, ¿no? Con relajantes musculares, pero algunas, que es lo que te recetan para la ansiedad normalmente, pero algunas personas, como es mi caso, los relajantes musculares nos hacen a nivel cognitivo, a nivel emocional, un efecto contrario al deseado. Porque si me tomo una pastilla o cualquier producto, incluso una tila, que me
alteraba las constantes vitales, que ralentizaba mi ritmo cardíaco, etc., para mí eso era una fuente de estrés tremenda, porque lo que sentía es que mi corazón se está parando, alerta, alerta, y salía más ansiedad. Así que otro día, como os digo, paré de nuevo y me volví a sentar conmigo misma para darle unas vueltas a eso que me estaba pasando, a mi intento desquiciado de seguir con vida, controlando mi vida, controlando incluso mis constantes vitales. Me paré a pensar de nuevo en que llevaba mucho tiempo sin disfrutar apenas ni un instante. Y pensé, lo llego a saber hace 2 años y no me hubiera preocupado tanto, porque aquí estoy 2 años después y sigo viva, me hubiera ahorrado 2 años de preocupación y sufrimiento, ¿no? Sin embargo, ¿quién me garantizaba a mí que eso iba a seguir siendo efectivo y que iba a seguir viva 2 años más? Que hubiera funcionado, o sea, haberme mantenido viva 2 años no me garantizaba mantenerme viva 2 años más, ¿no? Entonces el problema seguía siendo el mismo para mí. Es que es muy potente la ansiedad, es muy fuerte, es muy lista. Por supuesto, no es una persona, no es una entidad, pero las maneras de actuar que tiene son muy listas. Y bueno, en aquella época yo no podía ni salir sola a la calle. Me podía quedar en casa sola, pero me quedaba agarradita, engarrotadita en un rincón en casa, con miedo a todo, a hacer nada. No me esperaba a que llegara alguien para ponerme un poco en acción, para ducharme o lo que fuera. Y entonces, si salía a la calle, porque lo intentaba, por supuesto, tenía que ir a trabajar, a estudiar, etc. Si salía a la calle, en pocos minutos, como iba hiperventilando, las piernas, los músculos de las piernas se me agarrotaban, se acalambraban, dejaban de responder, porque la hiperventilación genera eso, genera que se te queda todo el cuerpo agarrotado. Entonces, brazos, piernas se me acalambraban y en algún momento tenía que sentarme para no caerme literalmente al suelo. Lo que hacía muchas veces era acurrucarme en la acera esperando a que alguien viniera a ayudarme. Pero ese día estaba muy harta y realicé un acto salvaje de rebeldía hacia lo que me estaba ocurriendo. ¿Cuál fue mi acto salvaje de rebeldía y de osadía? Pues fue, aún hiperventilando y llorando mucho, arreglarme, vestirme y maquillarme y peinarme como hacía mucho tiempo que no hacía, para salir a la calle e irme a tomarme un café. Esto para mí era un reto absoluto, era algo impensable. Así que me decidí a hacerlo sabiendo en mis creencias que iba a morir en el intento. Pero me valía más la pena morir en ese intento que seguir así, la verdad. Así que lo que hice realmente fue tomar el control. Había pasado años tratando de controlar cada cosa de mi vida mediante intentar decidir yo lo que ocurría con eso. Como os digo, incluso con los latidos del corazón. Eso no estaba funcionando. Por lo tanto, lo que hice fue soltarlo. Me decidí, me vestí, como os digo, me arreglé y salí a la calle, pensando que en menos de 2 minutos mi corazón colapsaría y caería muerta. Incluso me acuerdo que podía casi ver a la gente que corría a ayudar a esa pobre chica que había muerto de un paro cardíaco inesperado en medio de la calle. Pero lo que hice fue no escuchar a todos esos síntomas que a mí me estaban saliendo, ni a todos esos miedos. Decidí morir, es decir, seguir con la acción hasta que esa acción acabara con mi vida. Esto
es control. Eso, por supuesto, no estaba planificado. Y tardé años en darme cuenta de que lo que hice ahí fue realmente tomar el control. Porque lo que hice fue decidir que solo yo mandaba. Ya ni los síntomas, ni las creencias, ni cualquier otra de las cositas que me habían ido saliendo con el estado de ansiedad. Eso ya no me podía controlar, ya no podía mandar sobre mis acciones ni sobre mis pensamientos. Era un gran esfuerzo no escucharlo, pero lo hice. Y eso, como os digo, es la verdadera toma de control. Soltar el control es la verdadera toma de control, porque queda todo solo en tu mano. Has tomado una decisión firme de que nada te va a controlar. Por lo tanto, eres tú quien decide. Con el tiempo fui haciendo incursiones de este tipo. No fue un cambio de la noche al día, ni mucho menos. Esto fue muy gradual, porque aunque conseguí llegar a tomarme el café, es verdad que volví corriendo a casa asustada, ¿no? Con miedo de nuevo. Pero al cabo de unos días volví a hacer un acto similar, y luego otro, y apenas sin darme cuenta volví a salir a bailar, volví a salir pues a las acciones cotidianas, volví a disfrutar de la vida, porque me valía más la pena disfrutar de la vida un instante más que quedarme así. Incluso en un año, creo que fue, me mudé sola a una casa en un pueblo. Esto para mí fue como ya está, ya lo tengo. De hecho, así es. En estos años he seguido teniendo momentos de ansiedad, síntomas, porque el cuerpo es el cuerpo, el sistema emocional es el sistema emocional. Y la cuestión no es que no tengamos ciertas emociones, sino que no nos quedemos agarrados a ellas. Ese es el control que tú puedes ejercer. No quedarte agarrado o agarrada, seguir adelante, con osadía, con valentía. Si tienes miedo a morir, esto también te puede servir, en el sentido de que te vas a dar cuenta de que un minuto de disfrute y de gozo cuenta mucho más que un minuto en el que estás neutro o en que lo estás pasando mal. A nivel subjetivo, tiene mucho valor. Incluso al cabo de años, si ahora te pones a rememorar tu vida, habrá momentos de disfrute que quizá fueron muy cortitos en el tiempo, pero que incluso hoy te traen disfrute y te traen alegría cuando los rememoras. Por lo tanto, vale la pena dar un paso adelante y lanzarnos a por esos momentos de disfrute. Por supuesto, por favor, no os estoy invitando a llevar una vida de desenfreno y a asumir riesgos innecesarios, sino a dar un paso adelante con esas pequeñas cosas que generan que nuestra vida tenga un sentido más allá del tiempo que ha transcurrido desde que estamos vivos. Que no llegue el momento en que digas, he estado sobreviviendo durante 2 años, sino he estado viviendo durante 2 años o durante 2 minutos o lo que sea. Eso realmente cuenta. Que observemos cómo se expresan nuestros cuerpos y les demos espacio para que se expresen. Observar es más clave que controlar. Estoy en una situación y observo que tengo taquicardia. Bueno, lo observo. ¿Qué me está llevando a esto? ¿Por qué? ¿Esto me genera estrés? ¿Esto me genera alegría? ¿Por qué esta taquicardia? ¿Tiene que ver con alguna memoria de mi vida en la que una situación parecida me generó estrés? Observar, pero no dejarnos condicionar. Podemos observarlo y trabajarlo con las tantísimas herramientas de las que disponemos. También os sugiero escuchar a vuestro corazón, pero no los latidos, no a nivel físico, sino a nivel sutil. ¿Qué quiere tu corazón? ¿Hacia dónde te lleva? Traza un plan, traza una ruta, una estrategia
hacia eso que te pide tu corazón a nivel sutil, a nivel emocional, a nivel de acciones, de vivencias. Traza una ruta, sé inteligente, haz una ruta inteligente, marca los puntos que van a llevar a eso. Y si en cualquier punto del recorrido ves que no te gusta lo que está pasando o que no te va a llevar a tu objetivo, al destino que te habías marcado, vira, cambia esa estrategia. Siempre puedes cambiarla. No todo es tan radical, ¿vale? Podemos cambiar nuestras estrategias y nuestro movimiento. Vamos a relajarnos un poquito y a dirigirnos hacia lo que deseamos. Del mismo modo, si tienes miedo a la muerte y eso de vez en cuando te genera problemática en la vida, también te sugiero que poco a poco, sin obsesionarte, te informes sobre creencias o estudios acerca de la muerte por parte de lo que a ti te interese, la comunidad científica, los egipcios, cultura antigua tolteca, cultura oriental, ¿vale? Cualquier sistema que a ti te pueda resultar interesante y que te abras a otros que quizás no te hubieran resultado interesantes a primera vista. Que veas sus investigaciones, porque en todos los sistemas se corrobora, se enfatiza que la muerte no es el final de la vida, es el final de la vida física, pero no de la vida porque somos más que un cuerpo físico. La muerte no es la antítesis de la vida, no es su contrario. Como en todo dualismo, el truco, cuando tengo un sistema dual, tal y como nuestro sistema está hecho totalmente dual, cuando tengo un sistema dual, la clave es parar y alejarse lo suficiente hasta que ves que esos dos polos forman un uno, forman un único imán. Aléjate de esos pensamientos, trata de verlos en perspectiva, trata de ver la foto en grande y verás que la muerte no es la antítesis de la vida. La cuestión es salirnos de la dualidad. Por lo tanto, vive. En la plenitud de vida desaparece el miedo a la muerte, porque uno se empieza a sentir identificado con el todo. Uno se siente unido al todo y se da cuenta, ahora ya de forma íntima y en primera persona, de que es imposible que ese algo que tú sientes que eres, más allá de tu nombre y de tu persona aquí, ese algo que tú eres, no puede morir.